Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Muy buenas amigas y amigos de Voz Alternativa. Estamos hoy en el último programa de este 2021, que ha sido un año tan complicado, un año que nadie olvidará por una razón u otra este 2021. Ha sido un año en que el tema de COVID-19 dominó la discusión pública mundial, la toma de decisiones de los empresarios, de los gobiernos, de la familia, de las personas. Un año donde la mayoría de los estudiantes en todos los países del mundo y en todos los niveles estuvieron sin clases presenciales, donde se cerraron cines, teatros y otros centros culturales. Un año que arrancó y termina con incertidumbre y en muchos casos, en la mayoría de los casos, con miedo por la exacerbación de las desigualdades que se verificó en todo el planeta. De eso vamos a estar hablando en este programa de hoy, que pretende ser un balance del año 2021 en Puerto Rico y en América Latina. A pesar de todo ello, Puerto Rico demostró estar alerta, vigilante, vivo. Aprendimos a trabajar a distancia y en equipo, a salir a la calle cuando había que protestar acciones que deterioraban el ambiente o agredían a las mujeres, cuando la corrupción nos hacía repudiar a casi toda la clase política y cuando las acciones de la Junta de Control Fiscal impuesta por la Ley Promesa nos recordaban que el colonialismo no se erradicará desde los escritorios en Washington, sino que requiere calle, mucha calle. En el ámbito internacional también hubo muchos cambios importantes, muy significativos en nuestra región más cercana, el más significativo de los cuales fue el que se dio en Chile el domingo pasado, cuando un joven de 35 años desbancó a la tradicional clase política para asegurar un cambio radical en esa sociedad tan maltratada por la dictadura de Augusto Pinochet. Una nueva constitución está en marcha y una nueva generación estará en el Poder Ejecutivo, lo cual llena de luz el camino hacia la esperanza. También en Honduras, como vimos hace 2 semanas, en Perú, en Venezuela, en Nicaragua y Barbados, también se han dado procesos interesantes para analizar con mucha ponderación por las enseñanzas que cada uno encierra, especialmente para las luchas de Puerto Rico. Bienvenidos pues a esta conversación de balance de fin de año, de un año que será difícil de olvidar. Y para esa conversación tengo a 2 personas de mi generación que respeto y que quiero muchísimo, sobre todo respeto sus capacidades analíticas, su pensamiento siempre vigente y su participación en las discusiones del país. Doctor Ángel Villarini, ustedes lo han visto, ha estado ya en Voz Alternativa en varias ocasiones. Ha sido catedrático universitario de filosofía en la UPR y creo que rompe la tabla porque lleva 40 años de profesorado. Eso es un súper profesor. Y no solamente profesor en la Universidad de Puerto Rico, sino que también ha sido profesor y conferenciante y es profesor honorario en varias universidades latinoamericanas. Ha trabajado en 3 áreas importantes, desde la filosofía, en educación, en salud y en la política. Es un reconocido ostosiano que ha publicado extensamente en Puerto Rico y en América Latina. Ángel, un placer tenerte en Voz Alternativa hoy, en este balance de fin de año, donde ambos, tú y Carlos Rivera Lugo, tienen los 2 pies en Puerto Rico, pero siempre sacan un pie adicional para estar también en América Latina, y ustedes saben que yo también pues soy de esa misma cuña y los admiro y los quiero mucho por eso. Encantada en tenerte, Ángel.
Es un gusto estar acá compartiendo sobre tan importantes temas y de estar en la compañía de Carlos Rivera Lugo, persona que admiramos y apreciamos mucho. Bueno, Carlos Rivera Lugo es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, donde tiene una experiencia riquísima, ¿verdad? De esa forma de trabajar, de ver y encarar la vida del País Vasco. Fue decano fundador de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez. También ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Hoy está editando un importante boletín internacional que se llama Boletín Crítica y Jurídica de Nuestra América, que publica Claxo, organismo al cual me unen muy gratos recuerdos y afinidades. Es investigador y analista y líder cívico, ha sido director de Claridad y jefe de la misión de Puerto Rico en La Habana. Tiene una visión de primera mano de cómo es la vida, ¿verdad? En Cuba, aunque fue hace mucho tiempo que estuvo en esa misión, pero se ha mantenido siempre al día. Tiene mucho, publica también como Ángel, son prolíficos publicadores, y tiene su libro más reciente, Crítica a la Economía Política del Derecho, publicado en Brasil en portugués y próximamente saldrá en edición en español por la Universidad Autónoma de México y Claxo. Bueno, vamos a comenzar esta jornada, ¿verdad? De ver qué pasó en el 2021. Como decíamos, el tema dominante, en un sentido, ¿verdad? Porque también la gente se escapó para hablar de otras cosas, para hacer muchas otras cosas. Pero el tema dominante de principio a final fue COVID-19. Puerto Rico vacunó muy bien en las primeras 2 dosis y ha competido con Chile y Uruguay en los primeros lugares de América Latina en términos de éxito de vacunación y de control de la pandemia. Ahora estamos en una situación un poquito más que genera más ansiedad, porque hasta la aparición de la cepa Omicron de COVID, en Puerto Rico solo una tercera parte de la población se había puesto la tercera dosis, que resulta ser absolutamente indispensable. Y eso pues ha abierto un campo fértil para los contagios en esta nueva etapa. Y en este momento hay algo que a mí me preocupa mucho y quisiera sus comentarios, es que ha habido un divorcio entre el gobierno y el cuerpo científico que asesoraba al gobierno, ¿verdad? No hay un cuerpo científico estable que asesore al gobernador, y básicamente el gobernador sí está sintiendo, porque como quiera, científicos y médicos destacados han estado directamente en los medios públicos llamando a un control de actividades, pero también hay una presión muy fuerte de los centros comerciales, ¿verdad? De los empresarios que quieren seguir adelante con los negocios como si nada pudiera pasar. Quiero sus comentarios, ambos. ¿Quién empieza? Bueno, yo puedo comenzar. Yo creo que la pandemia ha planteado, sigue planteando tres controversias que tal vez expliquen la situación que tenemos actualmente. Primero, parece que hemos llegado como una especie de tope, en términos de que hay un sector de la población que se resiste a la vacunación. Eso es una problemática, sobre todo ahora a propósito de esta nueva cepa que es mucho más contagiosa. Tenemos, como tú señalabas, la discrepancia entre lo que muchas veces plantea el gobierno y lo que se está planteando desde los profesionales de la salud. Y por último, el debate entre cómo atender dos intereses que están muy relacionados, pero que muchas veces están en conflicto, que es el interés de la salud, de la salud de las personas versus la salud de la economía, que como quiera una y otra se afectan, ¿no? Y como que no hemos podido dar con la fórmula que nos ayuden a resolver estas tres controversias,
y al mismo tiempo quizás no hemos podido hacerlo porque no logramos dar con cuáles son las causas o porque las causas de esta controversia tienen raíces profundas que no podemos atender. Me voy a referir a cosas muy sencillas. Número uno, cuando uno escucha muchos de los argumentos en contra de las personas que no han querido vacunarse, uno se pone a pensar qué está pasando con la educación científica en este país, que ante un tema como este que deberíamos encarar con mentalidad científica y escuchando a los científicos, pues hay mucha gente que se resiste a aceptar todo tipo de evidencia. Ahí tenemos una problemática. Segundo, tenemos otro problema y es que aunque hemos sido exitosos en comparación con muchos otros países en las medidas que hemos tomado para detener el contagio, lo cierto es que no se ha procedido en algunos aspectos adecuadamente, quizás porque en sentido estricto carecemos de un buen sistema de salud o de un sistema de salud, y entonces ha habido una falla. Por ejemplo, casi el peso absoluto de hacerle frente a la pandemia se puso en las vacunas y no se le dio las mascarillas, por otro lado, el distanciamiento social, pero no se le dio suficiente atención a otros factores, a otros determinantes de la salud que debieron y deberían ser atendidos, como por ejemplo tiene que ver con el fortalecimiento orgánico de las personas para hacerle frente a la pandemia, como tiene que ver con hábitos de alimentación, de ejercitación, de higiene de las personas. Todos estos aspectos se echaron a un lado y la atención absoluta se puso en las vacunas. Y por último, yo creo que algo importante que hasta cierto punto hemos hecho, pero no de la manera más completa, es el respeto de las personas, lo que llamamos autonomía en salud, el respeto al derecho de las personas a decidir lo que quieren hacer con su cuerpo. Y en ese sentido es muy importante lo que se llama el consentimiento informado de las personas. Y creo que en el empeño de cubrir el mayor número posible de la población con la vacuna, muchas veces se ha fallado en que pueda haber ese consentimiento informado que se le tiene que dar a las personas. Así que me parece que deberíamos atender estos aspectos para lidiar y poder superar ese tope con el que nos estamos encontrando. Carlos. Sí, bueno, aprovecho, ya que no tuve la oportunidad, de agradecer esta oportunidad, ¿verdad? Valga la redundancia, que me has brindado, Marcia, para estar compartiendo contigo y con Ángel, también alguien con quien me ha unido una gran amistad, tanto con él como contigo, ¿verdad? De hace muchos años. Y en ese sentido quiero añadir, ¿verdad? A lo planteado por Ángel, algo que me parece que detrás de todo eso anda oculto. Porque uno de los grandes problemas que tenemos con la pandemia y todo el análisis nuestro, ¿verdad? De los problemas que hemos enfrentado, tienen que ver cómo se impuso la forma mercancía sobre la salud pública. Es decir, cómo se mercantilizó, cómo se privatizó la salud pública y se convirtió en una mercancía más. En ese sentido, si hay algo que nos demostró la pandemia fue el gran fracaso del neoliberalismo, que pretendió convertir la salud en una mercancía más. Y en ese sentido, también eso viene muy acompañado de un concepto de la libertad extremadamente individualista, como parte de un nuevo imaginario
social y político, ¿verdad?, que se ha ido imponiendo a través de los medios sociales, que se conoce comúnmente como el llamado fake news, ¿verdad? Es decir, un mundo donde se devalúa el conocimiento, donde se devalúa la verdad, donde todo es relativo. Ese es uno de los grandes problemas. Y a ustedes les tiene que haber pasado, ¿verdad?, cuando por primera vez empiezan a toparse en sus salones de clase con estudiantes que rechazan que exista una sola, ¿cómo se dice? Una sola expresión, ¿verdad?, de unos hechos, o un solo sentido de unos hechos. Y entonces dicen, profesor, esa es su verdad, mi verdad es otra. E incluso estudiantes que venían donde uno y empezaban a cuestionarle que uno no aceptara las respuestas suyas en los exámenes, porque decían que esa era su verdad, aunque no fuera la suya ni la de los demás autores. Y ciertamente en ese sentido lo que estamos viendo es una impugnación de todo un modelo de acumulación, un modelo que se impuso precisamente a partir del golpe de Chile, del que vamos a hablar más adelante, y que pretendió subsumirlo todo, subsumir todos los ámbitos de la vida bajo las lógicas del capital. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Ya habían avisos de que venía un SARS-2, ¿verdad? Un llamado SARS-2, que es lo que es el COVID-19. Ya se le había advertido por la Organización Mundial de Salud a los distintos gobiernos que tenían que empezar a invertir en el desarrollo, ¿verdad?, de nuevos medicamentos, de nuevas vacunas, para anticipar lo que llegó eventualmente, que fue la crisis del COVID-19. Pero los sistemas de salud pública estaban desmantelados. No había inversiones ya en el desarrollo científico, es decir, una devaluación en general del conocimiento científico. Solo se invertía en el conocimiento empresarial, es decir, la mercantilización de la vida, ¿verdad? No necesariamente el conocimiento más efectivo sobre lo que esa vida, ¿verdad? Las formas que estaba tomando esa vida y cómo podíamos contribuir a ponernos en mejores condiciones para enfrentar retos del futuro. Y a mí Eso fue mucho más notable en Estados Unidos. Entre los países desarrollados, en Estados Unidos eso fue muchísimo más notable, ¿verdad? El deterioro del sistema de salud, sí, en ese ánimo. Y claro, como nosotros tenemos esa relación estrecha con los Estados Unidos, nos incide, tuvo un impacto grande. Claro, ¿no? Y incluso, y es una gran contradicción, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo se empieza a responder a la crisis? Pues rápidamente tratando de movilizar a los gobiernos, al Estado, ¿verdad?, para que estructure algunas respuestas colectivas en medio de una economía que ya prácticamente había descartado las respuestas colectivas a los problemas de salud. Y entonces uno se pregunta, Ángel pregunta, bueno, ¿por qué se ha centrado toda la campaña sobre las vacunas? Porque las vacunas las cobran las farmacéuticas. Estamos de nuevo ante la forma mercancía del capital. Va a decir, ¿en qué fue lo que invirtió el gobierno federal de Estados Unidos bajo Trump? En el desarrollo de vacunas. ¿Qué es lo que todo el resto del mundo le está pidiendo a Estados Unidos? Que entienda que la forma mercancía no sirve para solucionar una crisis colectiva de la humanidad. Y que hay que romper, ¿verdad?, con esa visión, ¿verdad?, de la propiedad que se ha querido imponer sobre los fármacos, ¿verdad?, que se han desarrollado bajo esta pandemia.
Sí, tenemos que ir un poquito más rápido porque muchos temas que tenemos hoy. Sí. A mí me llama mucho la atención que en el caso de Puerto Rico, y he estado mirando cómo se hace en otros países, en otros países hay dos equipos, un equipo de gobierno que analiza y un equipo científico que analiza y recomienda y tienen un diálogo entre dos equipos. En Puerto Rico el equipo de los científicos se disolvió y el equipo de los de gobierno no aparece. Aparece solo el secretario de Salud que hace unas recomendaciones a suerte o verdad. De hecho, el gobernador ayer no aceptó, esta semana no le aceptó la recomendación de hacer el fin de año presencial. Pero ¿quién está analizando el impacto sobre si los niños vuelven presencialmente o no a las escuelas y cuán importante es eso? No aparece, ¿verdad? Un diálogo de un equipo del gobernador y el gobernador, por más inteligente que sea, por una persona, teniendo la persona más brillante, como Carlos decía, es una sola visión. Y en esto tenemos que tener un choque de visiones para llegar a la fórmula que pueda proteger mejor el bien común. Y eso en Puerto Rico no está pasando, no parecemos estar organizados para que pase y hay demasiados interrogantes en el ambiente como para tener una solución de bien común, claramente que apoye el bien común. Por lo tanto, a mí me parece que todavía el mes de enero y febrero va a ser bastante complicado en Puerto Rico, porque no tenemos ese diálogo, ¿verdad?, en los dos ámbitos que necesitan participar en el diálogo, los científicos y los gestores de gobierno. Así que la recomendación que tenemos que seguir es la que nos ha hecho Fernando Cabanillas, ¿verdad?, desde la sociedad civil. Vayan a vacunarse los que no se han puesto la tercera dosis, procuremos la prudencia, estar recogidos, las fiestas podemos correrlas de fecha posteriormente cuando hayamos salido de esta situación precaria, pero lo que estamos viendo en Europa y en Estados Unidos no es nada bueno, no es nada bueno en estos días. Así que vamos al segundo tema. Dale. Vamos al segundo tema, porque el segundo tema también ha sido un tema bien candente, que tiene que ver, ¿verdad?, yo creo, con finalmente la constatación más verídica, más fehaciente del fracaso de la ley promesa y de la Junta de Control Fiscal. Y ustedes, los que nos escuchan, preguntarán, ¿pero cómo? ¿Por qué? Bueno, cierra otro año y estamos a 5 años del trabajo de la ley promesa y todavía el trabajo de la Junta bajo la ley promesa y todavía la Junta no ha podido someter en este proceso, no ha podido todavía negociar 2/3 de la deuda en bonos que no se ha reestructurado. No se han aprobado proyectos críticos para el desarrollo económico, no hay un plan de desarrollo económico. Los estados financieros auditados que le pedían a Rosselló todavía tienen 3 años de atraso. La juez Swain encontró inviable y mandó a modificar el plan de ajuste de deuda que se le sometió hace poco. Y encima de eso, la Junta de Control Fiscal ha gastado más de $1.000 millones pagados por el pueblo de Puerto Rico en hacer un trabajo que no satisface. Entonces, yo creo que la duda que había con relación a la capacidad de la Junta de enderezar las finanzas del país y poner a Puerto Rico en la ruta de la reconstrucción, podemos decir, no sé si ustedes estén de acuerdo, yo soy un poco drástica porque he seguido muy claramente el trabajo de la Junta, ha sido un fracaso. Debemos marcar el fin del 2021
como el sello del fracaso de la Junta de Control Fiscal y todavía vamos a tener que seguir negociando, seguir preparando documentos y tengo mucho temor de que los fondos federales que están llegando o que se dice que llegarán a Puerto Rico para la reconstrucción van a llegar sin que haya una estrategia orgánica, clara, transparente, integral para guiar ese proceso de desarrollo porque la Junta no lo generó. Carlos. Bueno, a mí me parece que además de lo que tú has expresado, Marcia, hay que escudriñar de nuevo hasta la raíz del problema. Yo creo que aquí la raíz del problema en gran medida es que se pretende solucionar la crisis de la deuda con la causa precisamente de la crisis de la deuda. Es decir, la neoliberalización de la economía de Puerto Rico a partir de la década de los 70 representó un achicamiento, ¿verdad? De lo que eran el presupuesto del que podía depender el gobierno de Puerto Rico para garantizar sus obras y sus servicios en la medida en que partía de la premisa de que había que reducir la carga contributiva que existía sobre los hombros de los más ricos y de las grandes corporaciones. Eso fue recortando cada vez más el presupuesto para que entonces hacía su entrada el capital financiero, que es la nueva fuerza protagonista bajo el neoliberalismo, ¿verdad? Hegemónica bajo el neoliberalismo, que entonces le dice al gobierno de Puerto Rico, lo que ya no te entra vía contribuciones, pero yo te lo voy a prestar y te lo voy a seguir prestando. Y el capital financiero contribuyó a llevar a Puerto Rico a esta crisis con el propósito de seguir beneficiándose de ella, porque es interesante, porque es el capital financiero el que está aprobando las recetas que se van a seguir aplicando, que son neoliberales, que nada tienen que ver con la necesidad de Puerto Rico de levantar de nuevo una economía productiva, ¿verdad? Productiva, que pueda hacerse responsable de su propio crecimiento y desarrollo económico y social. Y yo creo que, o sea, aquí el gran impugnado es ese modelo, y mientras ese modelo siga en el centro, y lamentablemente esto se lo debemos al presidente Barack Obama, que de la misma manera que en Estados Unidos estuvo dispuesto cuando la crisis del 2008 a salvar al capital financiero estadounidense, dejó en la calle al resto del país, al resto del pueblo. Y a Puerto Rico, pues nada, nos pasó lo mismo. Y lo que fueron promesas en un momento dado que él había hecho de que iba a ayudar a descolonizar a Puerto Rico, pues se convirtió realmente en la práctica en una, ¿cómo se dice? Con la aprobación de esta Junta ¿cómo se dice? En un fortalecimiento de la dependencia colonial capitalista. Vamos a hacer una pausa y cuando volvemos con Ángel y seguimos discutiendo esto, porque ya estamos en el momento de pausa. En solo minutos regresamos con Voz Alternante. Bueno, mis amigos, estamos en Voz Alternativa, hoy en un balance de fin de año, donde estamos mirando lo que ha sucedido en Puerto Rico y en nuestra región más cercana, América Latina. Sabemos que hay muchas cosas en el mundo que más allá de América Latina que sucedieron y que fueron bien importantes, lo tomaremos en otro programa. Estábamos discutiendo en este momento, ¿verdad?, el fracaso de la Junta de Control Fiscal. El fracaso, por un lado, desde nuestra lectura, desde la lectura de otros, sería el éxito, ¿verdad?, de la Junta de Control Fiscal de mantener
las decisiones fundamentales sobre la economía de Puerto Rico en el sector de la clase financiera internacional. Y Carlos había explicado cómo nos había llevado, ¿verdad? En buena medida, fueron alentando. Acá hay dos elementos hay otro elemento que yo añadiría, y es que la tentación de los fondos federales, de la existencia de fondos federales, hace que muchas veces el gobierno decida emprender proyectos que no son necesarios, imprescindibles para el país, porque hay unos fondos federales que están disponibles. Pero esos fondos federales necesitan ser complementados por otros recursos que no tiene el gobierno. Entonces toma préstamos, ¿verdad? Y esos préstamos están siendo ofrecidos generosamente, entre comillas, y a tasas de interés muy altos por el sector financiero. Y así fuimos encarando un problema de crecimiento de la deuda pública que hoy nos tiene asfixiados. Yo quería aclararle a la gente eso de la economía productiva. Me parece que es bien importante. Una economía productiva es una economía donde las personas que habitan ese lugar producen bienes y servicios que se venden en el mercado. El problema con la economía financiera es que se convierte en una operación especulativa, donde la gente gana intereses moviendo su dinero de un lugar a otro sin arriesgarlo o sin ponerlo a la disposición de la producción de bienes y servicios, que es lo que genera progreso económico para todas las personas. Y les doy un dato. Cuando empezó la fiebre ¿verdad?, de la especulación financiera, llegó en un momento a un punto hace como 8 o 9 años donde 95% de todos los movimientos que se hacían en los bancos en un día era especulación y solo 5% eran transferencias bancarias que se hacían para apoyar la economía productiva. Eso ha llevado también al crecimiento más grande de la desigualdad que haya en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque los pobres y la clase media progresa a partir de su trabajo, de tener un trabajo, de recibir un salario, de comprar en el supermercado, de comprar en el colmadito local. No progresa a partir de hacer inversiones especulativas. Quien hace eso es el sector que más tiene. Y ese sector que más tiene, que ha hecho este proceso de inversiones especulativas, ha crecido, sus finanzas han crecido dramáticamente y muy especialmente este año de la finanza. Este año del COVID, las finanzas de los ricos se han hecho muchísimo más ricos. ¿Por qué? ¿Qué han hecho? Han invertido en las empresas que están produciendo las vacunas. Y así se va generando una rueda donde cada vez los sectores medios y pobres van más para abajo y los sectores medios altos y altos van más para arriba y se crea una distancia grande. Dicho eso, Ángel, sí, para que la gente entienda bien claramente cómo funciona este mercado especulativo financiero. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que hiciera Carlos y ahora tú. Y lo que me interesa es que veamos esto también desde otro ángulo, sobre todo el que tiene que ver con la lección que esto nos da y los aprendizajes que debemos derivar de ello, ¿no? Es interesante que cuando por primera vez se plantea lo de la Junta de Control Fiscal, incluso la mayoría del pueblo y personas con el conocimiento, pues bien intencionadas, lo veían como casi un mecanismo inevitable por ser el único que disponíamos para poder atender el problema de la deuda y de la crisis fiscal. ¿Qué ha pasado desde entonces para acá? Sabemos ya que de fondo hay una problemática estructural que ustedes han estado analizando, pero aquí hay también otros aspectos. En primer lugar, yo creo que ya la gran mayoría del pueblo tiene bien claro que ni el gobierno
ni la Junta verdaderamente lo representan. Y que se ha demostrado a través de este tema cómo el pueblo está carente de verdadera voz en las decisiones que se toman en Puerto Rico. Y hubo dos situaciones que hicieron esto bien claro, que fue por un lado la negativa tanto de la Junta como del propio gobierno en auditar la deuda y la negativa también en definir lo que son servicios esenciales, ¿no? Así que eso yo creo que ha sido una lección sumamente importante. Ahora, ¿por qué? Es la próxima pregunta que nos hacemos. ¿Por qué el gobierno, por qué la Junta se comportan de tal o cual manera? ¿Por qué hemos caído en esta situación? Bueno, pues desde un principio quedó claro que nuestra situación colonial, porque yo creo que esta es otra de las lecciones que nos deja la Junta, o que nos está dejando la Junta, la situación colonial donde Puerto Rico carece de los mecanismos que tendríamos como si fuéramos una república para atender situaciones como esta, o también incluso los mecanismos que tendríamos si fuéramos un Estado. Simultáneamente también nos dejó ver que el problema que tenemos no es solamente colonial, no es solamente el daño que nos hace la colonia, sino también el daño autoinfligido por nuestros propios gobiernos, ¿no? Que se han dedicado al desarrollo de unas políticas de endeudamiento en lugar de unas políticas de desarrollo del país, como ustedes muy bien han estado explicando. Se ha hecho claro también a qué intereses es que verdaderamente se responde en todo este tipo de procesos, quiénes son las personas que verdaderamente están representando, están siendo representadas tanto en la Junta como en el propio gobierno. Eso también ustedes lo han analizado. Y por último, me parece que hay otro aprendizaje bien importante que tiene que ver con quiénes son los que verdaderamente en estos años, en este proceso, han estado dándole voz al pueblo, han estado representando los intereses del pueblo, que son, por un lado, organizaciones, colectividades que se organizaron en torno a este tema para reunir grupos de personas profesionales que pudieran hacer lo que el gobierno debió haber hecho y no pudo hacer. Y eso ha contribuido al desarrollo de esta tendencia donde cada vez más el pueblo reconoce que tenemos que movernos a una manera distinta de gobernarnos y de hacer política, que no podemos seguir dependiendo de los gobiernos y mucho menos de los partidos que controlan esos gobiernos, y tenemos que movernos a unos modelos de participación, de una democracia más protagónica, donde el pueblo pueda estar mejor representado a través de organizaciones profesionales, movimientos sociales, ¿no? Y creo que eso entonces abre la puerta para que también desde los movimientos sociales, desde las colectividades sociales, se empiece a plantear un necesario proceso de politización. Creo que una de las lecciones importantes de los triunfos que se están dando, por el que se dio en Honduras, el que se dio en Chile, es la politización. Y politización lo que quiere decir aquí es ejercicio de poder, un ejercicio dirigido a proteger, a favorecer, a adelantar los intereses de los diferentes sectores que juntos componen el pueblo. Así que a mí me parece que esa es quizás la lección más importante con lo que nos deja esta Junta. Yo creo que un elemento también a señalar para el año entrante tiene que ver con la transparencia. El caso de Puerto Rico es un caso de total opacidad, es decir, hay un manto de silencio sobre muchas cosas, de encubrimiento de muchas cosas. Para lograr tener algunos datos siempre hay que ir a los tribunales, el Centro de Periodismo Investigativo, el Comité de Lucha por la Deuda, ¿verdad? Por la transparencia de la deuda, ha tenido que ir en varias ocasiones. Permanentemente necesitamos un tribunal
que medie para que la gente tenga acceso a la información. Yo creo que el tema, la discusión del tema de la deuda ha sido clarísimo en que necesitamos un orden de transparencia y no estar permanentemente teniendo que recurrir a los tribunales para acceder a la información que la población necesita, que los movimientos sociales necesitan, que los abogados necesitan para llevar casos en defensa de la población de Puerto Rico. Pero eso, yo creo que este fue un año muy importante en que ya a nadie le queda duda de que Puerto Rico es una colonia. Ya a nadie le queda duda de que la Junta de Control Fiscal no funciona en favor del pueblo de Puerto Rico, del bien común del pueblo de Puerto Rico, y ya a nadie le queda duda de que la ley esa es una ley mala, que no nos va a ayudar a salir del atolladero que tenemos. Sin embargo, a pesar de todo eso, hay una ofensiva por parte del gobierno federal en términos de anuncios permanentes de las transferencias de fondos que supuestamente van a llegar a Puerto Rico, los miles de millones, y hay una especie de euforia en ciertos sectores que van a querer hacer uso de esos recursos, ¿verdad? Particularmente los que trabajan en el área de infraestructura, desarrolladores y tal. Pero yo quiero que veamos el ejemplo y este grupo Ayuda Legal Puerto Rico hizo hace 2 días un extraordinario informe del monitoreo que ellos hacen, por ejemplo, de los fondos que se han anunciado desde el huracán María que iban a llegar para la recuperación de las viviendas en Puerto Rico. Y fíjense que desde el huracán María se han atendido solo el 11% del total de las 18.300 solicitudes que continúan activas, de las que reconoció FEMA como propiedades que iban a merecer el apoyo. Y todavía solo el 11% de las casas que habían sido destruidas, que les correspondía en la ayuda federal, se han reconstruido. Eso a mí me parece una barbaridad, porque queda el 89% de la gente con sus toldos azules todavía. Eso es un abuso, ¿verdad? Y también hay el proceso necesitó este grupo de la sociedad civil, Ayuda Legal Puerto Rico, ¿verdad? Surge de la necesidad que encuentran de las familias en la comunidad para que tengan asesoramiento legal, porque si no, todo ese dinero iba a llegar a Puerto Rico y no se le iba a dar a nadie, porque argumentaban que muchas de las viviendas no tenían títulos de propiedad, lo cual es cierto, por razones históricas del país, y que las viviendas sin título no podían acceder a esos recursos, y sin embargo, de la mano de este equipo de abogadas, que yo no sé si hay abogados, pero conozco las abogadas que hay, que van asesorando a las familias para que puedan presentar las evidencias que les corresponde, que tienen que presentar para hacer validar su caso. Aún así, después de eso, solo el 11% de las viviendas, y el huracán pasó hace un ratito. Los huracanes pasaron ya hace varios años. Así que la ilusión con los dineros federales me parece que es malsana, en el sentido de que va forjando en la gente una idea de que la economía de Puerto Rico va a mejorar porque vienen estos fondos federales. Bueno, los fondos federales que llegaron para el huracán María todavía no han llegado en realidad. A la gente no le han llegado. Entonces, ¿qué va a pasar con esos otros fondos de reestructuración? Y lo uno al próximo tema, que es el tema de la corrupción. Claro. ¿Verdad? Porque si esos fondos caen en manos de funcionarios públicos que hacen negocios con empresas privadas en un ámbito de
yo te pido de sobornos y de pago, pues nunca van a llegar al pueblo de Puerto Rico y nunca van a llegar a encauzar la economía de Puerto Rico. Quiero ahora sus comentarios sobre el tema de los, ¿verdad?, de la corrupción en los trámites gubernamentales a la luz de esos esperados fondos federales para la recuperación, ¿verdad? Si no hay transparencia, si no exigimos transparencia. Carlos, ¿quieres empezar? Perfecto. A mí me parece que todo esto está muy ligado a lo que constituyó lo que yo llamo la lumpenización del gobierno colonial a partir de 1968. Y me explico. Vamos, una vez asciende el Partido Nuevo Progresista al gobierno, uno empezó a identificar unas lógicas políticas diferenciadas de los que habían estado siguiendo el otro partido colonial, el Partido Popular Democrático, cuyas políticas económicas más bien giraron en torno, ¿verdad?, a la operación manos a la obra, a un modelo de crecimiento por invitación, pero ya a partir del PNP, realmente vemos una nueva clase política que va a girar en torno a lo que es la economía improductiva. Romero Barceló lo explicó claramente: la estadidad es para los pobres, es la lógica del tumbe, es la lógica de la dependencia, y que no es una mera casualidad que en la campaña de 1972 es la primera vez que yo recuerde que la corrupción pública haya sido tema en esas elecciones. Se acordarán la consigna de que donde se describía al gobierno de Ferré como Alibaba y los 40 ladrones, encabezados por un ministro evangélico que era además secretario de Servicios Sociales, Efraín Santiago. Y ahí ya uno veía, ¿verdad?, cómo iban confluyendo, ¿verdad?, toda una serie de intereses que convirtieron al gobierno en la principal mercancía para la generación de riqueza para los adherentes del modelo estadista, y los fondos federales como una de esas fuentes, ¿verdad?, que servirían para enriquecer también, ¿verdad?, a los contratistas pertenecientes al Partido Nuevo Progresista. Por eso que no es una mera casualidad que incluso a nivel de Fiscalía Federal muchas veces se ha descrito al Partido Nuevo Progresista casi como si fuera una organización criminal. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos que confrontar, como el imaginario estadista en estos momentos fundamentalmente se reduce a un modelo de desposesión, ¿verdad?, que está basado en las políticas neoliberales que están desposeyendo a los trabajadores, a los pensionados, a los maestros, maestras, etcétera, que vive de reducir el presupuesto de la educación en nuestro país para podérselo pasar al capital financiero, al capital improductivo. La pregunta, Carlos, es si eso es así, ¿por qué la gente sigue votando? Bueno, sí, porque hay, en medio de todo esto, hay alienación. Yo no creo que hay, yo creo que ¿cómo se dice? Hay una psicología del colonizado que no quiere en gran medida, ¿verdad?, también reconocer la posibilidad de que puede darse una mejor vida fuera de la dependencia, y que siempre es la razón por la cual Estados Unidos impone relaciones de dependencia, porque en la medida que impone una relación de dependencia en Puerto Rico, garantiza que continúe la colonia, que la gente pues entonces no proteste por la colonia. Yo creo que es un poco la apuesta de Biden en estos momentos. Vamos a entregarle
al pueblo de Puerto Rico más fondos federales, que yo creo que es lo único que realmente le interesa de nosotros, y seguimos con la colonia y nos evitamos tener que definirnos entre estadidad o independencia. Eso es claro en la política de Biden. ¿Tú estás de acuerdo, Ángel? Bueno, yo lo veo un poco distinto. Y si tomamos el tema desde la última pregunta que hacía en términos de procesos electorales, carecemos de un estudio que nos pueda dar verdadera luz sobre cuáles son los niveles de conciencia y las características de conciencia política que en este momento existen en la población. Tenemos algunos indicadores. Cuando tú tienes una mayoría de la población, aparentemente es la mayoría de la población la que no está participando en esos procesos electorales, y habría que analizar por qué ese sector no participa. Yo tengo la impresión que ese sector es un sector con un cierto nivel educativo, con un cierto nivel económico, para el cual el resultado en las elecciones ni les viene ni les va, porque ni les quita ni les añade nada. Tienes otro sector que depende muchas veces de las ayudas del gobierno, de las ayudas federales, y para ese sector, dentro de lo poco que tienen, ¿verdad?, ese poco lo quieren mantener, y a ese sector sí que les va algo, ¿verdad? Tienes otro sector con un cierto nivel educativo, con un más alto nivel de conciencia, que cada día es más alto a juzgar por los resultados electorales últimos, que ha ido desarrollando unos niveles de conciencia que ya hacen claro una visión de la problemática estructural que hay en el país. Así que yo en ese sentido creo que es un poco más complicado. Ahora, yo creo que lo que está detrás de esto es una situación donde, un poco en la dirección que estaba argumentando Carlos, miren, todavía en la década de los 60, cuando el doctor Arbona está en todo ese proceso de tratar de crear un sistema de salud en Puerto Rico, y tiene una entrevista con Muñoz Marín para preguntarle de si debía aceptar unos fondos federales que estaban accesibles para Puerto Rico y que podían ayudar a montar ese sistema. Y Muñoz le dice, según lo relata el propio doctor Arbona en sus memorias, bueno, vamos a aceptarlo, pero hay que tener mucho cuidado. Es decir, nuestra economía se desarrolla, el modelo económico que se desarrolla junto con el Estado Libre asociado, era un modelo que se resumía en ciertos lemas, como aquel lema de esfuerzo propio, ayuda mutua, pero era un modelo que trataba de combinar, de llevar a cabo una expresión que a alguna gente no le gusta, una economía mixta, ¿verdad? Una economía que comprendía una economía desde las bases, desde las comunidades de los barrios, que comprendía el cooperativismo y que comprendía también la inversión del Estado, empresas del Estado, y que comprendía también la empresa privada, ¿verdad? Y ese parecía ser el desarrollo más adecuado en ese momento histórico para una economía puertorriqueña, ¿no? Y ese modelo estaba funcionando, estaba operando, pero históricamente por diferentes razones, ese modelo fue cambiando a un modelo de total dependencia de fondos de capital exterior, hasta llegar a convertir a Puerto Rico, pues nada, en un apéndice de la economía norteamericana. Cuando esa inversión comienza a fallar, entonces le resulta aparentemente lo más conveniente a los Estados Unidos y a los gobiernos que en ese momento había en Puerto Rico crear una nueva dependencia, que fue la dependencia de los fondos federales. Entonces nosotros tenemos montada una economía que no permitió ni el desarrollo del capital local, ni el desarrollo, por lo menos en la fase productiva, no meramente de servicios, del cooperativismo, de la autogestión comunitaria, ¿no?
y se desarrolló este tipo de economía tan anormal que nosotros tenemos y cuya anormalidad principal consiste, ¿verdad?, en que no hay correspondencia entre producción y consumo, ¿verdad?, para ponerlo en términos bien sencillos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación que nosotros estamos, que tenemos en este momento, que enfrentamos en este momento? Bueno, aparentemente con Biden y todos los anuncios que se han hecho de fondos federales, esos fondos federales van a aumentar, y la pregunta que tenemos que hacernos, que es lo que Marcia estaba planteando, es si esos fondos federales se van a utilizar para mantener lo que existe en este momento o los vamos a utilizar para tratar de reconstruir o de desarrollar una verdadera economía donde lo que consumimos pues más o menos corresponda con lo que nosotros producimos. Ahora, eso requeriría un tipo de gobierno que deje de verse como, porque lo que ha ocurrido es que ese tipo de economía engendró un tipo de gobierno que es un gobierno que no administra el bien público, sino que es una especie de intermediario que canaliza fondos federales por un lado y préstamos por otro lado, ¿no? Y a partir de a partir de eso, ¿verdad?, de aquello que hacen posible los fondos y aquello que hacen posible los préstamos, ¿verdad?, entonces atender las necesidades del país. Entonces, lo que está planteado es que tiene que haber un gobierno, en primer lugar, que planifique, que tiene que haber una planificación de nuestra... Si hemos venido de una situación que nos trajo a esta crisis, entonces, si no hay un centro de planificación que decida, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer para, utilizando estos recursos que están llegando al país, emprender un nuevo derrotero para un desarrollo económico del país? Entonces, yo creo que algo que de alguna manera, y esto no es fácil porque por lo mismo que estamos hablando, no se acostumbró a hablarle al pueblo, a que el pueblo pensara en términos de que la economía es la base de todo y que todo se decide en la estructura económica que tengamos. Pero esa es la tarea que tenemos por delante. Hay que generar la conciencia de que el reto mayor que nosotros tenemos como país, como pueblo en este momento, es cómo reestructuramos, cómo desarrollamos nuestra economía y cómo aprovechamos estos recursos que nos están llegando para emprender un desarrollo económico de tipo distinto, que no puede ignorar los propios desarrollos y las propias fuerzas económicas que se han ido desarrollando a nivel de base, la pequeña y la mediana empresa, los proyectos agrarios, grupos que están creando tecnología, grupos que están desarrollando exportaciones. Entonces a mí me parece que ahí es que está el gran reto. Primero, reconocer que tenemos que emprender un nuevo desarrollo económico. Segundo, ver cuáles son los recursos que tenemos para eso y desarrollar un plan que nos permita marchar en esa dirección. Tenemos que ir a otra pausa y volvemos inmediatamente. Cuando vuelva, yo quiero hacer un comentario de algo que dijo Carlos y que me parece que tenemos que subrayar, ¿verdad? La ausencia de mérito en la gestión pública. Vamos a la pausa y de vuelta con Voz Alternativa. En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Puerto Rico, hagamos de esta una Navidad inolvidable. Celebra con nosotros. WSKN 1320 San Juan, WKJB 710 Mayagüez, WDEP 1490 Ponce, WLEY 1080 Calley, WKFE 1550 Yauco y en el 93.5 FM en el oeste. Así que saca el güiro, maraca y pandereta. Entra a radioisla.tv y descarga la aplicación Radio Isla Móvil para celebrar la Navidad en grande. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
El equipo entero de Radio Isla 1320 está aquí para ti, porque sin importar en qué parte del mundo te encuentres, el boricua celebra la Navidad y el Año Nuevo en familia. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Escuchar tus programas favoritos ahora es más fácil, rápido y conveniente. Descarga la aplicación Radio Isla Móvil y busca el formato podcast de Dígame la Verdad con Mili Méndez. Escúchalo donde quieras y cuando quieras. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Todas las noticias y temas en tendencia se tocan en un análisis como ningún otro. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. Oye, antes de hacer tu playlist de música navideña, descarga la aplicación Radio Isla Móvil para que estés siempre conectado. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Bueno, mis amigos, volvemos a este programa de balance del año en Voz Alternativa. Estamos terminando de analizar lo que ha sucedido en Puerto Rico. Hay dos temas que me parecen muy importantes y que los tenemos que tomar bastante rapidito porque el tiempo se nos va. Uno es la seguridad personal, que ha pasado en términos de la seguridad personal, que es un tema que le importa mucho a la población del país. Y el otro es qué ha sucedido en el ámbito de las organizaciones sociales, porque ha habido una agilidad y una movilidad muy impresionante con logros importantes. Quería hacer, sin embargo, antes de empezar con seguridad, comentarle a Carlos. Carlos decía que había habido una lumpenización de la gestión de gobierno. Y ahí hay una cosa que es muy importante. Hubo un cambio de hacer prescindible el mérito en la gestión de gobierno, ¿verdad? Ya no se requería pasar por el estricto sistema de trabajo en el gobierno que se había diseñado en Puerto Rico y que muchas generaciones siguieron, donde usted solicitaba, era entrevistado, se daban exámenes y se le daba el trabajo a alguien que lo merecía. Eso se cambió por incrementar el número de personas que podían ser contratadas de confianza, por personal de confianza. Y en el personal de confianza se incluía al tipo que ayudaba al candidato y se incluía al puntero de barrio y al chofer y a todo el mundo entró por ahí. Así que uno de nuestros reclamos grandes tiene que ser el de restituir el mérito en la gestión pública, porque sin eso no podemos administrar la gestión pública. El otro comentario que quería decir es que hay un estudio que se dio a conocer en estos días, todavía no ha salido formalmente, pero se adelantaron unos datos que hizo el doctor Augusto Bobonis y otros investigadores de Estados Unidos sobre la corrupción, y ellos encuentran que desde el año 68, cuando empieza la competencia bipartidista entre PPD y PNP, ellos analizan 2.243 auditorías y ese estudio establece estadísticamente y claramente que los municipios con alcaldes afiliados al PNP han sido a través del tiempo más propensos a la corrupción. O sea, hay una primera base de estudios que lo demuestran empíricamente, ¿verdad? En el nivel de las alcaldías. Creo que están trabajando ahora también el nivel legislativo, pero ya a nivel de las alcaldías eso está claramente establecido. Y bueno, es un dato, es un hecho, no es una opinión. Vamos ahora a la seguridad personal. Seguimos con las masacres, con secuestros, con más sicariatos, seguimos con un incremento impactante en la violencia de género.
Y la sociedad está preocupada, ¿verdad? Porque esta coyuntura de economía estancada genera otros negocios. Y otros negocios son el narcotráfico, otros negocios es el sicariado, donde se contrata personas para hacer daño o matar, y eso está en alza. Los asesinatos y los homicidios, hubo 77, todavía no ha terminado el año, pero el último conteo de 30 de noviembre había 77 más asesinatos y homicidios que el año pasado a esta misma fecha. Que en la policía reconoce que la inmensa mayoría de los asesinatos nunca son esclarecidos. Así que tenemos también un problema serio de gestión en el ámbito policial, porque no puede ser que Puerto Rico, la impunidad está en la calle también. Y se verificaron nuevas modalidades delictivas como los secuestros y más presencia de sicarios en los mismos. Yo me pregunto si Puerto Rico habrá entrado en una red de negocios que se construye y se coordina desde Miami, que son las policías privadas y los sicarios privados. Son compañías privadas de seguridad. Como decíamos anteriormente, todo se está privatizando hasta la seguridad de las personas. Desde Miami operan estas grandes empresas que contratan personas para ir a matar, por ejemplo, a Berta Cáceres, la líder ambientalista de Honduras, hace 3 años, 2 años. Esa persona que la mató salió de Miami, se tomó un avión, la mató y volvió a Miami. Le pagaron. ¿Quién le pagó? Le pagó un empresario que tenía proyectos que iban a desarrollarse y ella era la líder anti esos proyectos, ¿verdad? Eso nos estremece. Si vemos los datos en Centroamérica de los asesinatos en los pasados 5 años de periodistas y de líderes ambientalistas, sobre todo líderes sociales, pero particularmente ambientalistas y de comunidades originarias, es altísimo. Y yo he visto en Puerto Rico, no se ha estudiado todavía con detenimiento, que hay persistentes referencias en los asesinatos a hablar del sicariado, ¿verdad? Un sicario llegó, en el caso del otro día, de la masacre de Naranjito, se hablaba de que esa masacre fueron sicarios, pero yo no estoy segura si son sicarios de Puerto Rico o sicarios ya ubicados en esas redes internacionales y si estamos en ese momento. En todo caso, sigue preocupando. Villarini, ¿a ti te preocupa? Sí. Bueno, a mí me preocupa en general, no solamente esta forma que tú has señalado, ¿no? Sino toda la situación de la criminalidad en Puerto Rico. Y tenemos que analizarlo también, tenemos que analizarlo en términos de lo difícil que resulta una vez que se ha instalado lo que podemos llamar una cultura del crimen como parte de la economía, lo difícil que es manejar esto. Y el ejemplo lo tenemos en países donde una vez que existe esta situación, se ha contado con una cantidad de recursos. Yo tomo el caso de Venezuela. Yo estuve haciendo mucho trabajo con educadores en Venezuela, casi por toda una década atrás. Y Venezuela en un momento dado cuenta, para hacerle frente al tema del crimen, que siempre ha sido uno de los problemas principales en Venezuela, contaba con unos recursos económicos extraordinarios, con el control absoluto del gobierno, de las fuerzas del Estado para controlar la criminalidad, con la posibilidad y en efecto el desarrollo de programas de todo tipo, educativos, culturales,
Y con todo y eso, no estoy hablando de la crisis en Venezuela que se desarrolla, ¿verdad?, en la última década. Estoy hablando en el mejor momento, ¿verdad?, del chavismo, ¿verdad?, donde se ponen en acción todos estos recursos y no se lograba detener al nivel que se quisiera este tema. Y es que realmente la pobreza, la ausencia de formas no criminales de generar ingresos y poder uno satisfacer no solamente las necesidades básicas, sino que otras que la propia sociedad de consumo genera, obligaron a amplios sectores en esas áreas de pobreza a entrar en la economía del crimen y eso genera una cultura en la que se van formando y va pasando de generación en generación. Yo no puedo olvidarlo, por ejemplo, la experiencia de Puerto Rico. En la década de inicio, a fines de los 70, principios de los 80, se hace este famoso estudio con toda aquella marco conceptual que había en la época de lo que se llamaba los niños en riesgo, ¿no? Y se hace un estudio en residenciales públicos en Puerto Rico y se logra identificar cuáles son las poblaciones que están en riesgo. Y en riesgo quería decir que ya uno podía pronosticar que en los próximos 10 años estos y estos niños van a estar en la industria del crimen. Y yo visito una escuela en Bayamón, una escuela pública en Bayamón, nivel primario, cuarto o quinto grado, no recuerdo, y estoy desarrollando con los niños una actividad que tenía que ver con el empleo. ¿Qué tú quieres ser en el futuro, no? La escuela está localizada en un residencial público. Y me quedé asombrado cuando uno de los niños, uno de los que se expresó, dice, y lo dijo así delante de todos los otros niños, cuando yo sea grande, yo quiero tener un punto, ¿verdad? O sea que estamos hablando de una cultura que se reproduce dentro de estas comunidades. Lo grave de esto es que después que termina la clase yo me reúno con la maestra para discutirlo y le cuento, ¿verdad? Le digo, mira, me llamó la atención este caso. Me dice, pero Villarini, es que yo de estos 30 niños que yo tengo aquí, yo te puedo decir cuáles son los 20 y pico que dentro de 10 años van a estar en el crimen. Y yo dije, ¿de verdad? ¿Y por qué tú dices eso? Ah, porque conozco de dónde viene y quiénes son sus familias, ¿verdad? O sea que estamos frente a una situación que prácticamente ninguno de los países que ya tenían instalado este tipo de situación ha podido efectivamente atenderla. Entonces, de entrada, tenemos que reconocer que va a ser muy difícil y que va a requerir, ¿verdad?, ver las mejores prácticas que se han desarrollado en algunos países, pero en todos los casos, por lo menos que yo conozca, esas prácticas no han logrado hacer incidir de modo que puedan reducir dramáticamente. Entonces, estamos hablando de que una vez que se puedan instalar esas buenas prácticas, va a tomar quizás hasta una generación donde podamos verdaderamente ver resultados. Eso es lo que nos dicen los datos históricos, los datos de la ciencia. Bueno, hay que recordar que Puerto Rico fue de los primeros países en América Latina en desarrollar una estructura de narcotráfico. Sí. Justamente porque se puede viajar de Puerto Rico a Estados Unidos sin pasaporte, ¿verdad? Y eso facilitaba mucho el traslado de drogas hacia Estados Unidos. Así que nosotros entramos temprano. Carlos. Ajá. Bueno, a mí me parece que de nuevo estamos ante un problema que no se entiende si no vemos cómo responde a las lógicas económicas del neoliberalismo. Vamos, tal vez el principal cartel de droga adictiva ha sido una farmacéutica que recientemente fue condenada por el Oxycontin. Estamos hablando que cómo las farmacéuticas se enriquecieron con el desarrollo y la imposición a través de sus vendedores
todos los médicos a través de Estados Unidos y a través del mundo de una droga que se sabía que era adictiva. Entonces yo me pregunto, es que de nuevo los carteles de la droga pues se han pasado, ciertamente, ya no solo concentran en la heroína o la cocaína, también están mercadeando todo ese tipo de medicamentos, de drogas desarrollados en los últimos tiempos por las farmacéuticas, versiones de libre acceso. Es decir, que el haber convertido la salud en una mercancía ha contribuido a la proliferación, ¿verdad?, de todo ese mercado de la droga. Y uno se tiene que preguntar dónde que está el principal productor. Hasta ahora se había dicho, el país donde más se produce la droga que entra a Estados Unidos, incluso la que entra a México, es Colombia. Y desde que tienen 10 bases de Estados Unidos, la producción de droga y la exportación de droga ha aumentado. De nuevo, estamos ante una economía de la oferta. Es supply side economics. ¿Ve? Incluso bajo la administración de Obama salió el escándalo de cómo supuestamente el Departamento de Justicia había estado participando en el tráfico de armas y drogas. Ellos alegaban que era para poder capturar a algunos líderes de carteles, pero en México tenía que sufrir las consecuencias de la guerra. ¿Ve? Y en ese sentido, bueno, y no podemos tampoco dejar de reconocer que una de las actividades económicas que más ha enriquecido al capital financiero, porque es el capital financiero el que luego lava el capital que viene de las drogas, es la banca. Es la banca. Ya el Banco Popular aquí en Puerto Rico tuvo que pagar una serie de multas por haber sido descubierto en actividades de lavado de dinero. Y entonces uno se tiene que preguntar, bueno, pero es que de nuevo, ese joven del que hablaba Ángel, pero si ese joven dice, pero si aquí hasta los políticos me dicen que salen públicamente diciendo que fondos que fueron asignados para unos fines, por ejemplo, para la pandemia, la están usando para organizar fiestas de Navidad. Y no pasa nada. En Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos y sus colaboradores más cercanos, a todas luces, organizaron un intento de golpe de Estado y no ha sido arrestado nadie. Trump se enriqueció en esos 4 años en $2 billones. ¿Ve? Sin hablar de que él admite que él es el gran gurú de cómo evitar pagar impuestos, ¿eh? A través de litigios. Vamos, es que el capitalismo actual es lo más corrupto. Y yo creo que ahí está la raíz. Ahí está, sin duda, y eso es bastante difícil de manejarlo. El programa que hicimos con Leticia Solomón de Honduras, donde Honduras es uno de los países donde el tema de seguridad es sin duda el número 1, decía que ellos, o sea, el nuevo gobierno, ese es como su principal desafío y que van a tener que hacer concertaciones muy diversas y que están mirando el modelo uruguayo. Uruguay lo que hizo fue un cambio radical en la educación, de empezar a enganchar a los muchachos desde 3er grado con las tecnologías, con la inteligencia artificial y con la robótica, y de desarrollarles una pasión y un interés tecnológico, particularmente esos que están en las comunidades de más riesgo de caer en drogas, ¿no? Y hoy esos niños, pues a los 14, 15 años, tienen una opción, tienen una alternativa. No tienen necesariamente que irse a las drogas, sino que tienen una alternativa de creatividad, de trabajo y de ingreso. Y la otra cosa que hizo fue identificar muy tempranamente los que estaban en riesgo de abandono escolar por consecuencias del estrés tóxico que sufren las familias pobres, y empezó a tratarlos desde temprano.
en un programa de Uruguay Crece Contigo. Entonces fue atendiendo, acá hay un sistema de salud universal, ¿verdad? Fue atendiendo a esos niños para evitar que, que si tenían problemas de desempeño escolar abandonaran y cayeran inmediatamente en el punto. Fue dándole atención física, mental y atención médica y atención en la escuela. Y ha logrado, yo creo que bastante bien, evitar la reproducción exponencial de nuevas generaciones de narcotraficantes, ¿verdad? Como está sucediendo en otros países y como ha sucedido en Puerto Rico. Así que hay también algunas alternativas. Honduras está mirando eso y estaba buscando eso. Ustedes saben que estamos a punto de tener las 2 horas de este programa. Así que yo los tengo que comprometer para la semana próxima a hacer la segunda parte, porque hemos hecho un análisis. Cuenta con eso, Marcia, cuenta conmigo. ¿Ah? ¿Podemos contar contigo, Ángel? Sí, claro que sí. Porque el programa ha estado buenísimo, pero sí, ya aquí me avisa que estamos para cerrar el programa. Claro. Y yo te recuerdo que todavía nos falta un punto de este, que son las luchas que han tenido las organizaciones sociales durante estos años con logros importantes, las luchas ambientalistas, por ejemplo, que han sido las luchas contra la violencia de género, que han tenido resultados importantes y que deben ser un aliciente. No todo está mal, la gente está viva y está luchando, y entonces ver con más detenimiento el ámbito internacional. Así que cerramos el programa acá ahora. Nos quedan todavía un par de minutos, hagan un redondeo cada cual y nos vamos a comprometer para estar la semana próxima. ¿De dónde? Bueno, sí. Yo creo que ha sido una buena conversación, sobre todo porque hemos podido plantear los problemas y señalar una perspectiva desde la cual abordar los problemas que sea capaz de incluir en esa perspectiva desde cómo inicialmente se nos presentan los problemas, cuáles son las causas inmediatas que tienen estos problemas, que podemos localizar en errores, mala gestión del gobierno, a causas más profundas, más estructurales, que tienen que ver con procesos históricos, que tienen que ver con que Puerto Rico está situado, está instalado dentro de estructuras políticas, económicas, agendas que no controla. Y finalmente esto nos lleva a ver dónde estamos y qué podemos nosotros hacer y qué está ocurriendo en el país que apunta a que podamos comenzar a revertir esta situación, esta dinámica, y a tener esperanza de que otro Puerto Rico es posible, porque tenemos en el país en desarrollo las fuerzas que van a hacer posible ese otro Puerto Rico. Bueno, muy de acuerdo con lo que acaba de plantear Ángel. A mí me parece que si hay algo que nos demuestran los movimientos sociales y sus luchas, es la posibilidad de otras lógicas políticas, ¿verdad? Desde los cuales abordar los problemas acuciantes a los que se enfrenta Puerto Rico. Y no son lógicas de incrementar la dependencia, no son lógicas que están centradas en la institución de la propiedad privada. Por ejemplo, las lógicas de las luchas ambientales obviamente están exigiendo a gritos, ¿verdad?, que empecemos a regular el uso de nuestras tierras, el uso de nuestro ambiente de nuevo, que se vuelva a lo que son políticas donde imperan fines
comunes, fines públicos. Y esa es una de las cosas que hay que devolverle también al gobierno. Si va a tener la más mínima posibilidad de contribuir a un futuro distinto para Puerto Rico, hay que devolverle la lógica del servicio público al gobierno. Es porque el gobierno ya no existe para atender necesidades públicas o colectivas, existe como un foco para hacer negocios para los dos principales partidos coloniales. ¿Ves? Ese es el gran problema. Y por eso hasta todos los permisos que se están dando para construir en las costas, detrás de eso hay todo un dinero que se está repartiendo. Hay una gran corrupción en ese sentido. Y los movimientos sociales están luchando contra esas lógicas de corrupción del capital. Yo no estoy diciendo con eso de que los movimientos sociales en estos momentos estén conscientemente luchando contra el capitalismo, pero en gran medida, de facto, están luchando contra las lógicas que impone ese capitalismo neoliberal. ¿Ves? Y a mí me parece que eso es de fundamental importancia. Ahora, tenemos que ver cómo todas esas luchas locales, ¿verdad? Esas causas particulares las podemos ir, ¿cómo se dice? Logrando que se confluyan a través del desarrollo de un nuevo proyecto colectivo, un nuevo proyecto de país, pero sobre todo de sociedad, que realmente nos ofrezca, ¿verdad? De nuevo, unas concepciones de la libertad, de la igualdad, de la justicia, en donde todos y todas contemos y no solo unos pocos. Y donde el ser un funcionario público sea motivo de orgullo. Sí. Que sintamos tanto orgullo por los funcionarios públicos como sentimos cuando hay un atleta que triunfa o cuando hay ¿verdad? Un joven que recibe una beca o un artista que tiene éxitos internacionales. Nosotros hoy en Puerto Rico nadie siente orgullo por los funcionarios públicos y eso es muy triste. Es muy triste porque hay muy buenos funcionarios públicos que se esfuerzan, particularmente lo he visto en el magisterio, que se esfuerzan, pero que están, ¿verdad?, dando luchas solitarias para transformar un sistema que necesita una transformación más integral. Bueno, seguimos hablando, nos quedan los movimientos sociales y nos queda lo internacional, que brevemente menciono lo que habíamos pensado cubrir, ¿verdad? Habíamos pensado dedicar un buen tiempo al tema de Chile. Carlos vivió en Chile, ¿verdad, Carlos? Sí, 2 años. 2 años. Bajo Allende, sí. Bajo Allende, ¿estuviste estudiando allá? Sí, estuve estudiando ciencia política. Ciencias políticas. ¿Estuviste en la Universidad de Chile o en la Flaxo? En Flaxo. En la Escuela Flaxo. Latinoamericana de Ciencia Política. De Ciencias Políticas. Entonces, ahí vamos Marcia, a hablar. Yo creo que esa mirada internacional es sumamente importante y muchas veces es una carencia que tenemos acá en Puerto Rico, quizás por esta idea de que todo lo mejor nos viene del norte y no hay que mirar para otras latitudes, pero hay desarrollos muy interesantes que se dan en el mundo, no solamente en Europa, por ejemplo, pequeños países, algunos países con poblaciones similares a las nuestras, sino también en Latinoamérica, y hay lecciones que aprender, porque estos pueblos latinoamericanos enfrentan, a pesar de que son repúblicas, ¿verdad? Y en eso pues tienen alguna ventaja sobre nosotros, pero han sido repúblicas mediatizadas también por el intervencionismo norteamericano y tienen, por lo tanto, mucho más en común que nosotros, que lo que nosotros podemos tener con cualquier estado de la Unión Norteamericana. Y por lo tanto, los esfuerzos
y la esperanza que estamos viendo en algunos países y a base de unos desarrollos, sobre todo también que tienen que ver con los movimientos sociales, es bien importante prestarle atención. A mí también me llama la atención el desconocimiento que muchas veces tenemos en la academia de desarrollos académicos, científicos, técnicos importantes que se están desarrollando en diferentes países. Esta mañana veía yo un documental muy interesante de todo un desarrollo de tecnología que está teniendo lugar en Cuba. Y alguien podría pensar que siendo Cuba un país acechado y con una problemática tan fuerte debido al bloqueo, no hay nada que aprender de ahí. Pero los que hemos tenido la oportunidad de interactuar con Cuba en diferentes ámbitos, es un país del que hay mucho que aprender en el campo de la agricultura, por ejemplo, de la educación, de la salud, porque es un país que con tan pocos recursos ha hecho tantas cosas, y en ese sentido tenemos mucho que aprender de ellos. Nos tenemos que ir hoy. Un abrazo grande, muchísimas gracias. El 2 de enero estamos de nuevo con ustedes para terminar y seguir América Latina. Un abrazo grande. Nos entusiasmamos en cantidad. Igual, igual para todos. Chao. Para todos. Chao.